Un perro interrumpió la misa sin motivo aparente, hasta que todos entendieron que no estaba causando caos, estaba evitando una tragedia. El perro entró como si lo hubieran empujado desde afuera, pero nadie lo empujó. No llevaba collar, no traía dueño a la vista. Era un mestizo de pelaje manchado, con una oreja caída y la otra levantada como antena. Sus patas dejaron marcas húmedas en el pasillo central, porque afuera había llovizna, esa llovizna fina que no se nota en la piel pero sí en la ropa. Lo extraño no fue que entrara, lo extraño fue que no se detuvo a olfatear bancas, ni a buscar migajas, ni a esconderse por miedo. Caminó directo, recto, sin dudar, como si supiera exactamente a dónde iba. En una iglesia pequeña, de pueblo, cualquier ruido se agranda. Un carraspeo, un banco que cruje, el roce de una falda. Y esa mañana, en medio de la misa, el sonido de las uñas del perro sobre el piso se escuchó como un golpe repetido, seco, incómodo, irreverente. Hubo quien volteó con fastidio, pensando que era un accidente, una travesura más de la calle. Hubo quien sonrió con esa ternura fácil que a veces la gente se permite cuando cree que nada malo puede pasar en un lugar sagrado. Hubo quien, sin saber por qué, sintió una punzada en el estómago, una alerta sin palabras. El sacerdote estaba en el altar, concentrado en lo suyo, en ese ritmo aprendido de años. Manos que se elevan, ojos que bajan, una voz que sostiene la calma de todos. Lo vio de reojo y pensó al principio que el perro cruzaría rápido y saldría por otra puerta, como hacen los animales cuando se equivocan de sitio. Incluso intentó no darle importancia, porque cuando uno muestra nervios, el nervio se contagia. Pero el perro no salió. Llegó hasta el primer escalón del altar y ahí se plantó como una piedra viva. No miró a la gente, no miró al sacerdote, miró el altar, y entonces empezó. Un ladrido profundo, insistente, que no parecía de miedo ni de juego. Era un ladrido que cortaba el aire. Un ladrido con una intención que nadie supo traducir. No era un solo estallido, y luego silencio. Era un golpe, otro golpe, otro golpe, con pausas breves, como si midiera el tiempo, como si esperara una respuesta. El eco rebotó en las paredes blancas y en el techo alto. En los vitrales, el sol era débil, azuloso, filtrado por nubes. Todo se veía más frío de lo normal. El incienso, que antes olía a tranquilidad, se mezcló con un olor nuevo. El olor del perro mojado, el olor de la calle, el olor de algo vivo que no pedía permiso. La gente empezó a moverse. Primero, esa incomodidad pequeña, alguien que se endereza, alguien que se inclina para ver mejor. Luego, la molestia. Una mano que hace un gesto como para ahuyentarlo desde lejos, como si con un movimiento del aire bastara. Luego, la tensión, porque el perro no retrocedía. El sacerdote levantó un poco más la voz, intentando seguir, sostener la ceremonia como si el mundo no se estuviera metiendo por la puerta principal. Pero la mirada se le fue, sin querer, hacia el animal. Y ahí fue cuando algo cambió en su rostro. No fue un grito ni una mueca, fue más sutil, la forma en que tragó saliva, la manera en que sus dedos se quedaron quietos un segundo de más. Porque el perro no solo ladraba, el perro temblaba. No como tembla un animal asustado que busca esconderse. Temblaba con el cuerpo tenso, clavado en el sitio, como si por dentro le pasara una corriente. Sus patas delanteras firmes, el pecho subiendo y bajando rápido. La oreja levantada, orientada hacia un punto exacto del altar, como si ahí, en esa madera pulida, hubiera un ruido que nadie más oía. Y su mirada. Había perros que miran pidiendo algo. Otros miran esperando una caricia. Ese no. Ese miraba como si estuviera viendo un peligro. Como si ya lo hubiera visto antes. Como si supiera que el tiempo era poco. Una mujer, sentada en la tercera banca, se persignó sin darse cuenta. Fue un gesto automático, reflejo de infancia, pero lo hizo con fuerza, como si se estuviera protegiendo de algo que no tenía nombre.
Un niño dejó de balancear los pies. Un hombre se quedó con el sombrero en las manos, apretándolo hasta deformarlo. Alguien, al fondo, soltó una risita nerviosa que se murió rápido. El perro, de pronto, bajó el hocico, olfateó el aire y soltó un ladrido más agudo, más cortante, como una alarma. Luego volvió al ladrido profundo. Y otra vez. Y otra. La misa se había detenido sin que nadie lo dijera en voz alta. Es como cuando, en una reunión, se va la luz y la conversación se corta sola. No es decisión, es instinto. Algo en la atmósfera manda. El sacerdote bajó un escalón, no para acercarse del todo, sino como para recuperar control, como para mostrar que aquello tenía solución. Su sotana rozó el borde del escalón. Sus zapatos hicieron un sonido breve, que se hundió bajo los ladridos. Su rostro intentó mantener una expresión serena, pero los ojos ya estaban demasiado atentos. Y eso, en un hombre acostumbrado a aparentar calma, era una señal. En una iglesia así, la gente conoce al sacerdote como conoce el reloj de la plaza. Saben cuándo está firme, cuándo está cansado, cuándo está enfermo. Y esa mañana lo vieron distinto. Lo vieron, por un instante, como un hombre cualquiera ante algo que no controla. El perro dio un paso hacia adelante, solo uno. Pero ese paso se sintió como una amenaza, no por agresión, sino por determinación. Como si la distancia entre el perro y el altar fuera la diferencia entre la vida y la desgracia. Entonces ocurrió una cosa todavía más rara. El mestizo dejó de ladrar. El silencio cayó pesado, de golpe. Se escuchó una tos tímida. Un rosario chocó con una banca. Afuera, la lluvia seguía raspando la calle. Adentro, el aire se había vuelto inmóvil. El perro levantó la cabeza. Abrió la boca sin sonido, como si fuera a ladrar otra vez, pero no ladró. En lugar de eso, soltó un gruñido bajo, prolongado. Un sonido que vibró en la garganta. No era un gruñido dirigido a las personas. No mostraba los dientes hacia la gente. Era un gruñido dirigido hacia el altar. Hacia el lugar exacto donde el sacerdote había colocado sus manos momentos antes. Y el sacerdote, sin pensarlo, retrocedió medio paso. No fue una huida. Fue algo más instintivo, casi involuntario. Su cuerpo entendió antes que su cabeza. Y esa reacción, tan pequeña, fue suficiente para que una inquietud fría recorriera a todos. Porque si el sacerdote retrocede, ¿de qué se está alejando? Alguien intentó acercarse al perro desde un costado. Una señora con bolsa de mandado, de esas que siempre llegan temprano, creyendo que todo se arregla con una palmada o con regaño. Extendió la mano despacio, como para agarrarlo del lomo y sacarlo. El perro giró apenas, no para morder, sino para interponerse. Su cuerpo se puso diagonal, bloqueando, y volvió a ladrar, ahora hacia ella, solo un ladrido corto, seco, como diciendo, no. Ese no animal fue más claro que cualquier palabra. La señora se detuvo y se hizo hacia atrás, no por obediencia, por respeto, porque algo en ese perro no era de calle, era de guardia, de centinela, de esos que se quedan en un sitio aunque les duela todo, aunque el mundo los empuje. El sacerdote miró alrededor, buscando ayuda en los ojos de la gente, pero lo que encontró fue confusión. Nadie sabía qué hacer. Nadie quería ser el primero en acercarse demasiado. El mestizo volvió la mirada al altar y ladró otra vez, con más fuerza, con más desesperación, como si el tiempo se estuviera acabando. En ese momento, una idea empezó a crecer en la cabeza de algunos, lenta, incómoda. Tal vez el perro no estaba interrumpiendo, tal vez estaba evitando algo. ¿Pero qué? El altar era el sitio más limpio, más cuidado, más protegido. Ahí se colocaban las cosas sagradas. Ahí se guardaba lo que nadie toca sin permiso. No había armas, no había amenazas visibles, no había extraños con cara de peligro. Solo madera, flores, velas, el paño blanco, el cáliz y el sacerdote. Sin embargo, el mestizo seguía insistiendo como si viera humo donde todos veían luz. El sacerdote se inclinó un poco, observó el borde del altar, el mantel, las velas. No tocó nada.
Solo miró, y una gota de sudor le bajó por la sien. Fue pequeña, pero se notó. En una iglesia fresca, con lluvia afuera, el sudor no se explica fácil. El perro dio otro paso, y con ese paso, su pecho quedó casi al nivel del primer escalón. Sus uñas rasparon el piso. Sus hombros se tensaron, listos para brincar si hacía falta. No hacia la gente, hacia el altar. Entonces, desde la última banca, un ruido distinto. No fue un grito, no fue un llanto. Fue el golpe de algo que se cae al suelo. Un sombrero, quizás. Una cartera. Nadie volteó por completo, pero ese sonido recordó algo esencial. Había personas. Había niños. Había ancianos. Había familias enteras dentro. Y el perro lo sabía. Los ojos del mestizo, por primera vez, recorrieron un segundo el lugar. No como un animal perdido, como un guardián contando a quién debe proteger. Luego regresó la mirada al altar con una insistencia que ya no dejaba espacio para dudas. El sacerdote bajó otro escalón, ahora sí acercándose un poco más, pero con una cautela que jamás había tenido en su propia iglesia. Su respiración se notaba, no por volumen, sino por ritmo. Rápido, contenido. Tenía la boca ligeramente abierta, como quien está a punto de decir algo y no sabe qué. El perro ladró tan fuerte que una vela tembló, y esa vela, al temblar, dejó caer una gota de cera. La gota, al tocar el paño blanco, se hizo un puntito amarillento. Ese puntito fue insignificante. Pero en ese instante, el sacerdote fijó la vista en la mesa del altar, como si por fin hubiera visto algo que no había querido ver. No se movió de inmediato. Solo se quedó mirando, inmóvil, con los hombros rígidos. El perro, como si sintiera que por fin lo estaban entendiendo, se quedó quieto 2 segundos. 2 segundos exactos. Y luego soltó un ladrido diferente. Un ladrido que no era advertencia. Era urgencia. Era un golpe que parecía decir, ahora. Las manos del sacerdote, temblorosas, se levantaron apenas, como si fueran a apartar el paño o a tocar alguna cosa. Pero se detuvo antes de hacerlo. Algo en su cara decía que no quería acercar los dedos. Como si un instinto viejo le susurrara que no se toca lo que huele mal aunque se vea limpio. La gente ya no estaba rezando. Ya no estaba cantando. Solo estaba mirando. Y en ese mirar colectivo había algo parecido al miedo, pero todavía sin forma, como un animal escondido detrás de una puerta. El mestizo se echó hacia adelante de golpe, con el cuerpo bajo, como un resorte. No saltó al altar, no atacó nada aún, pero se puso justo en la línea, justo donde el sacerdote tendría que pasar para acercarse más. Se convirtió en una barrera viva, y entonces gruñó de nuevo, más fuerte. El sacerdote se quedó congelado, y por primera vez, en esa iglesia, la gente vio al hombre de sotana con una expresión que no era de fe ni de sermón. Era de duda pura, de nervio humano, de un miedo que no se confiesa, pero se nota. Afuera, una camioneta pasó levantando agua de los charcos. El sonido entró por las puertas abiertas como un recordatorio de que el mundo seguía, indiferente. Adentro, la iglesia entera se sostenía en una tensión casi irrespirable. Y en medio de todo eso, el perro no paraba. Ladraba al altar como si ahí, justo ahí, se estuviera escondiendo algo que no perdona. Y nadie, ni el sacerdote ni los fieles, alcanzaba todavía a entender por qué un mestizo sin nombre había elegido ese momento, ese lugar, para ponerse entre todos, y lo invisible. Antes de que ese perro pisara la iglesia, antes de que su ladrido rompiera el orden de una misa tranquila, ya era parte del pueblo sin que nadie lo hubiera decidido. No llegó con un nombre ni con una historia clara. Simplemente apareció una mañana nublada, flaco, con el pelaje sucio y una herida vieja en la pata trasera, de esas que ya no sangran pero no terminan de cerrar. Se quedó cerca de la plaza, debajo de un árbol torcido que daba poca sombra, observando a la gente pasar como si estuviera midiendo distancias. En los pueblos pequeños, todo se nota rápido, pero pocas cosas se adoptan oficialmente. El perro fue visto, comentado, señalado con el mentón,
Algunos dijeron que venía del camino viejo. Otros juraron que lo habían visto antes, meses atrás, cerca del arroyo. Nadie lo reclamó. Nadie preguntó demasiado. Y así, sin ceremonia, empezó a quedarse. Dormía donde podía. A veces bajo los portales del mercado, a veces detrás de la escuela, a veces en el atrio de la iglesia, cuando las noches se ponían frías y la piedra guardaba un poco del calor del día. No pedía comida con insistencia. Esperaba. Se sentaba a cierta distancia, miraba fijo, y cuando alguien dejaba caer un pedazo de pan o restos envueltos en papel, se acercaba despacio, sin mostrar ansiedad. Eso le ganó algo raro: confianza. La gente empezó a reconocerlo por su manera de estar. No invadía, no molestaba, no se metía donde no debía. Parecía entender las reglas no escritas del lugar. Por eso nadie lo echó cuando comenzó a acompañar a una mujer mayor que vivía sola, a 2 cuadras de la iglesia, en una casa de paredes delgadas y patio de tierra. La mujer caminaba lento. Arrastraba un poco el pie izquierdo y siempre llevaba una bolsa de tela con lo justo. El perro apareció un día detrás de ella, sin tocarla, sin rozarla siquiera. Solo caminaba al mismo ritmo. Cuando ella se detenía, él se detenía. Cuando cruzaban la calle, él se adelantaba medio paso, mirando a los lados. Nadie lo ordenó, nadie se lo enseñó. Así empezó el vínculo. No hubo caricias exageradas ni palabras dulces. A veces la mujer dejaba un plato con sobras junto a la puerta. A veces el perro no comía todo y se iba. Otras veces se quedaba ahí, echado, como si la casa también fuera suya, aunque no entrara. En las tardes, cuando el sol caía, se sentaba frente a la puerta y miraba la calle, atento, serio, como si esperara algo que solo él conocía. La mujer era vulnerable sin saberlo del todo. No se quejaba, no pedía ayuda. Pero su casa quedaba en una esquina poco iluminada, y sus pasos eran lentos, previsibles. El perro, con el tiempo, empezó a anticiparse. Si ella tardaba más de lo normal en regresar del mercado, él iba hasta la mitad de la calle y esperaba. Si algún desconocido se detenía demasiado cerca, el perro se levantaba, se ponía rígido, sin ladrar, solo presente. La gente del pueblo empezó a asociarlos. Ya no era solo un perro suelto, era el que anda con la señora. Y eso, en lugares así, significa algo parecido a pertenecer. Por las mañanas de domingo, la mujer caminaba hacia la iglesia con paso corto, cuidando no tropezar. El perro iba a su lado. Se quedaba afuera, al principio, echado junto a la pared, con las orejas alertas. No entraba, nunca entraba, como si entendiera que ese espacio tenía límites, pero escuchaba, y esperaba. Con el tiempo comenzó a mostrar cosas extrañas. No cosas grandes, no de golpe. Detalles. Un día se negó a acostarse en el lugar de siempre y se movió unos metros, hacia una columna. Otro día gruñó bajo cuando alguien pasó rápido detrás de la mujer, sin motivo aparente. Otro día, al escuchar el sonido metálico de las llaves de la iglesia, levantó la cabeza de inmediato y no la bajó hasta que la puerta se cerró. Nadie le dio importancia. Los días previos a la misa que cambiaría todo, el perro estaba distinto. No enfermo, no herido, distinto. Dormía menos, caminaba más. Se detenía de golpe en medio de la calle y olfateaba el aire, como si buscara un rastro invisible. A veces regresaba a la iglesia solo, sin la mujer, y se quedaba sentado frente a la puerta cerrada, mirando hacia adentro. Una tarde, alguien lo vio rodear el edificio por detrás, algo que nunca hacía. Olfateó la pared, el suelo, el marco de una ventana baja. Se quedó ahí varios minutos, inmóvil, con el cuerpo tenso. Luego se fue, sin correr, pero rápido. La noche anterior a la misa, llovió poco. Una lluvia ligera que apenas limpia el polvo. El perro no durmió bajo el portal como siempre. Se quedó despierto, caminando de un lado a otro del atrio, como si la piedra no le alcanzara para calmar algo que llevaba adentro. Cuando la mujer salió a cerrar la puerta, lo vio y se detuvo un segundo. No lo llamó, no lo tocó, solo lo miró. El perro levantó la cabeza y sostuvo la mirada.
Algo pasó ahí, silencioso, sin palabras. Luego ella entró. El perro se quedó afuera. Al amanecer, el pueblo despertó como siempre. Campanas suaves, puertas que se abren, olor a café. El perro apareció temprano frente a la casa de la mujer, pero no se echó. Caminaba en círculos cortos. Cuando ella salió, él se pegó más de lo habitual a su costado. Su cuerpo rozó apenas la pierna de ella, como asegurándose de que estaba ahí. Caminaron hacia la iglesia. A mitad de camino el perro se detuvo en seco. Levantó la cabeza. Olfateó. Sus orejas se orientaron hacia el edificio. No ladró. No tironeó. Solo se quedó rígido. La mujer dio 2 pasos más y notó que él no venía. Se giró. El perro la miraba, pero su atención estaba dividida, como si algo más lo llamara. Después de unos segundos, siguió caminando. Pero desde ese momento, algo ya estaba mal. Al llegar a la iglesia, el perro no se quedó afuera como siempre. Dio vueltas. Caminó de un lado a otro. Se acercó a la puerta principal, la olfateó. Se fue hacia un costado. Regresó. Sus movimientos no eran erráticos. Eran precisos, nerviosos, como si estuviera revisando un lugar conocido que de pronto ya no lo era. La gente entraba, saludaba, se sentaba. Nadie notó al perro más de lo normal. Para todos, era parte del paisaje. Para él, algo estaba fuera de sitio. Cuando la mujer entró, el perro se quedó unos segundos más afuera. Miró el cielo gris. Olfateó la humedad del suelo. Luego miró la puerta abierta de la iglesia. Y tomó una decisión que nunca había tomado antes. Entró. No corriendo. No con miedo. Entró con la determinación de quien cruza un límite porque quedarse afuera ya no es opción. Ese fue el momento en que dejó de ser solo un perro del pueblo. Dentro, el aire era distinto. Más denso. Cargado de olores antiguos. Cera, madera, incienso. Para los humanos, todo eso era normal. Para el perro, había algo nuevo, algo que no encajaba con la memoria del lugar. Caminó despacio al principio, olfateando, siguiendo una línea invisible que solo él percibía. Cada paso lo acercaba más al altar. Cada paso hacía más fuerte la urgencia en su cuerpo. Y aunque nadie lo sabía todavía, ese perro no estaba ahí por curiosidad, ni por hambre, ni por costumbre. Estaba ahí porque había reconocido un peligro antes de que tuviera forma, antes de que alguien pudiera señalarlo con el dedo. La mujer se sentó sin darse cuenta de que él no estaba afuera. El sacerdote comenzó la misa sin saber que algo lo observaba desde el pasillo. Y el perro, con su historia de calle, de silencios y de noches sin techo, avanzó hacia el centro del lugar más sagrado del pueblo, cargando en el pecho una certeza que no podía explicar, pero que estaba dispuesto a sostener con el cuerpo entero si hacía falta. Porque algunos guardianes no nacen donde deberían. Nacen donde el mundo falla. Y aprenden a proteger sin que nadie se los pida. Con el paso de los días, la presencia del perro dejó de ser notada y empezó a ser asumida. Eso ocurre cuando algo se vuelve constante. Deja de llamar la atención y pasa a formar parte del ritmo. El mestizo caminaba por las mismas calles, a las mismas horas, con la misma calma tensa, como si su cuerpo se hubiera adaptado a una vigilancia permanente que nadie más veía. La mujer seguía su rutina sin cambios aparentes. Se levantaba temprano, barría el frente de su casa, calentaba agua, salía con su bolsa de tela. El perro la acompañaba sin tocarla, manteniendo siempre esa distancia justa que no invade pero protege. Cuando ella descansaba, él se echaba cerca, pero nunca completamente relajado. Dormía con un ojo abierto, el cuerpo listo para levantarse. No era cariño lo que los unía, al menos no del tipo evidente. Era algo más antiguo, algo que no necesita gestos grandes. Ella no hablaba mucho, él no hacía ruido. Se entendían en el silencio. En ese silencio, el perro empezó a percibir cambios. No eran visibles. No había gente nueva ni movimientos extraños. Era otra cosa. Un desajuste. Un olor que no pertenecía al lugar. Un sonido apenas perceptible que aparecía y desaparecía.
algo que no encajaba con la memoria del pueblo. El perro comenzó a detenerse en puntos específicos durante los recorridos, siempre los mismos, frente a la esquina de la iglesia, detrás del muro lateral, cerca de la puerta trasera que casi nadie usaba. Ahí se quedaba quieto, olfateando, con el cuerpo rígido, como si escuchara una respiración que no era humana. La mujer no notaba nada. Para ella, el mundo seguía siendo el mismo. Las campanas sonaban igual. La gente saludaba igual. La misa se anunciaba como siempre. El peligro cuando no se muestra no existe. Pero el perro lo sentía crecer. Una tarde, mientras el sol caía, el mestizo se negó a moverse. La mujer había avanzado unos pasos y notó que él no estaba a su lado. Se giró. El perro estaba parado frente a la pared lateral de la iglesia, mirando fijo un punto sin ventana ni puerta. Su respiración era corta, sus músculos tensos, el pelo del lomo ligeramente erizado. Se quedó así largo rato. Cuando finalmente se movió, no se fue hacia la casa. Dio la vuelta completa al edificio, lento, atento, como si marcara un mapa invisible. Desde ese día, repitió el recorrido cada mañana y cada tarde. Siempre igual, siempre en silencio. Las noches también cambiaron. Antes, dormía cerca de la puerta de la mujer. Ahora, a veces se levantaba de golpe y caminaba hacia la iglesia, incluso con oscuridad cerrada. Se quedaba ahí, sentado, mirando la fachada. No ladraba, no rascaba, solo miraba, como si esperara algo que no llegaba, pero que sabía que vendría. El pueblo dormía tranquilo. El perro no. Su cuerpo empezó a mostrar el desgaste. No por enfermedad, sino por tensión. Los movimientos eran más duros, los descansos más cortos. Comía lo justo. Bebía agua y volvía a pararse, como si el tiempo se hubiera reducido a una sola tarea: proteger, aunque nadie se lo hubiera pedido. El vínculo con la mujer se volvió más estrecho sin necesidad de contacto. Si ella tardaba en salir, él se acercaba más a la puerta. Si alguien se detenía demasiado cerca, el perro se ponía entre ambos. Nunca ladraba. Bastaba su presencia. Un día, alguien intentó seguirlos a distancia. No con mala intención aparente. Tal vez curiosidad. El perro lo notó de inmediato. Redujo el paso. Giró la cabeza. Se detuvo. El desconocido siguió caminando, fingiendo normalidad. El perro no lo perdió de vista hasta que se alejó del todo. Desde ese día, la alerta no bajó. La iglesia, por fuera, era el punto más sensible. Por dentro, el perro aún no había entrado de nuevo. Algo lo contenía, como si supiera que cruzar ese umbral no debía hacerse sin motivo. Pero cada vez que pasaba frente a la puerta, su cuerpo se inclinaba apenas hacia adentro, como una aguja que busca el norte. La noche anterior a la misa, el aire era distinto. No solo por la lluvia ligera. Había una quietud pesada, como si el pueblo entero contuviera la respiración sin saber por qué. El perro caminó más de lo habitual. Dio vueltas más amplias. Olfateó cada rincón. Regresó varias veces a la pared trasera de la iglesia. Ahí se quedó largo rato. Su respiración se volvió lenta, profunda, como si estuviera memorizando el lugar. Como si supiera que pronto tendría que actuar. Al amanecer, cuando la mujer abrió la puerta, el perro ya estaba despierto. No se acercó de inmediato. La miró. Luego miró la calle. Luego la iglesia. La secuencia fue clara. Primero ella. Luego el entorno. Luego el punto de riesgo. Caminaron juntos. Cada paso del perro era más firme que de costumbre. Su cuerpo estaba alineado. Su atención, total. No se distrajo con olores ni con ruidos. Avanzó directo. Al llegar a la iglesia, algo en él se cerró. No había duda. El peligro ya no era solo un presentimiento. Estaba ahí. El perro dio vueltas cortas, marcando el perímetro. Olfateó la puerta principal. Retrocedió. Fue al costado. Regresó. Su respiración se aceleró. Su cuerpo tembló apenas, no por miedo, sino por la urgencia de decidir. La mujer entró sin darse cuenta. Ese fue el punto de quiebre.
El perro miró la puerta abierta, miró a la gente entrando, miró el interior del edificio, y entendió que quedarse afuera ya no protegía a nadie. Entró. El cambio de ambiente fue inmediato. El olor, el eco, la temperatura. Todo le habló de un lugar cerrado, cargado, distinto. El perro avanzó despacio, pero con una dirección clara. Cada paso confirmaba lo que su cuerpo ya sabía. El altar. A medida que se acercaba, la tensión en su cuerpo aumentaba. El aire ahí estaba cargado de algo que no pertenecía. No era un objeto visible, era una sensación. Una amenaza quieta, paciente. Cuando llegó al primer escalón, su cuerpo reaccionó solo. Se plantó, sus patas se afirmaron, su pecho se expandió, y ladró. Ese ladrido no fue improvisado, no fue reacción, fue resultado de días de alerta acumulada, de noches sin dormir, de recorridos silenciosos, de señales ignoradas. Ladró porque ya no había margen. Cada ladrido era un golpe contra lo invisible, una advertencia, una barrera. La gente no entendía. El sacerdote tampoco, pero el perro no necesitaba ser entendido. Necesitaba detener algo. Y cuando gruñó, cuando se interpuso, cuando bloqueó el paso, su cuerpo ya estaba listo para pagar el precio. No había cálculo, no había miedo, solo una certeza profunda. Si no lo hacía él, nadie lo haría a tiempo. En ese instante, el vínculo con la mujer, con el pueblo, con ese lugar, se condensó en una sola acción. El mestizo, nacido de la calle, sin nombre, sin dueño, se convirtió en guardián. No por elección, por instinto. Porque hay criaturas que reconocen el peligro antes de que tenga forma. Y cuando llega el momento, no miran atrás. Se quedan de pie, entre los suyos y lo que amenaza. Aunque nadie se los haya pedido. Aunque nadie entienda. Aunque el cuerpo tiemble. El perro siguió ladrando. Y el tiempo, dentro de la iglesia, comenzó a doblarse. El aire dentro de la iglesia ya no era el mismo. Algo invisible lo había espesado, como si cada respiración costara un poco más. El perro lo sentía con claridad. Cada ladrido salía de su pecho con una vibración distinta, como si el eco regresara cargado de una advertencia que nadie más podía descifrar. El altar, que siempre había sido un punto de calma, ahora se le presentaba como un centro de tensión. No había movimiento, no había ruido, no había nada fuera de lugar a los ojos humanos, pero el mestizo no necesitaba ver. El olor era distinto, no sucio, no fuerte, solo incorrecto, como cuando algo ha sido tocado por manos que no pertenecen. El perro avanzó un poco más y el gruñido volvió a salir, más bajo, más largo. Su cuerpo estaba rígido, alineado, preparado para resistir. No buscaba atacar, buscaba impedir. Su instinto no le decía qué pasaría, solo que no debía permitir que alguien cruzara esa línea invisible que ahora marcaba con su propio cuerpo. La gente, desde las bancas, comenzó a sentirlo también. No como una idea clara, sino como una incomodidad que crecía. Nadie se levantó. Nadie se fue. Nadie rezó. Todos observaban, atrapados en una quietud que no había sido acordada. El sacerdote permanecía inmóvil, con la mirada fija en el altar, como si algo hubiera cambiado ahí sin dejar huella visible. Sus manos, que tantas veces habían tocado esos objetos con confianza, ahora se mantenían suspendidas, dudosas. El perro notó ese cambio. El miedo humano tiene un olor distinto. Es más ácido, más rápido. Se mezcla con el sudor y con la respiración corta. El mestizo dio un paso más y colocó su cuerpo justo en el centro. No miró a la gente. No buscó apoyo. Todo su ser estaba enfocado en ese punto preciso. Su cola baja. Sus patas firmes. Sus hombros tensos. No había agresividad ciega. Había determinación. De pronto, el perro se detuvo en seco. Sus orejas se inclinaron hacia adelante. Su cabeza se ladeó apenas. Algo había cambiado. No en el lugar. En el tiempo. Como si algo que había estado quieto se hubiera movido un poco, lo suficiente para activar una urgencia nueva. El ladrido volvió,
más corto, más seguido. Ya no era advertencia lenta. Era insistencia. Era una cuenta regresiva. Algunas personas se llevaron la mano al pecho. Otras apretaron el rosario con fuerza. No sabían por qué lo hacían, pero el cuerpo reacciona antes que la razón. Un niño comenzó a moverse inquieto. Una anciana cerró los ojos con fuerza. Nadie habló. El silencio se volvió una carga pesada. El perro olfateó el suelo frente al altar y dio un paso lateral, como si estuviera rodeando algo que no se podía ver. Su hocico se acercó al borde de la mesa. Se detuvo. Retrocedió un poco. Gruñó de nuevo. Su respiración era rápida ahora. El temblor en sus patas no era debilidad. Era tensión acumulada. Algo no estaba bien ahí arriba. El mestizo levantó la cabeza y lanzó un ladrido que hizo vibrar los vitrales. Fue el más fuerte hasta ese momento. Un ladrido que no pedía atención. La exigía. En ese instante, una corriente de inquietud recorrió a todos. No como pánico, como certeza incompleta. Algo estaba a punto de ocurrir, aunque nadie supiera qué. El sacerdote dio un paso hacia atrás. No por huir, por instinto. El perro lo vio y se mantuvo firme. No avanzó. No retrocedió. Era un muro vivo. Entonces, el mestizo hizo algo inesperado. Saltó. No hacia las personas. No hacia el sacerdote. Saltó hacia el altar, pero no para subirlo por completo. Sus patas delanteras tocaron el borde y se afirmaron ahí. Su cuerpo quedó estirado, tenso, bloqueando. En ese movimiento, su pata golpeó algo que no se vio de inmediato. Solo se escuchó un sonido seco, distinto al de la madera. El perro cayó al suelo de inmediato y volvió a gruñir, más fuerte, con una intensidad que heló la sangre. Algo había cambiado. El olor se volvió más fuerte, más claro. El mestizo retrocedió un paso y volvió a colocarse frente al altar, ahora con el cuerpo inclinado hacia adelante, listo para lanzarse de nuevo si hacía falta. Ese golpe había confirmado su miedo. El sacerdote miró el borde del altar con más atención. Algo ahí no estaba donde debía. Algo había sido colocado. Algo pequeño. Algo que no pertenecía al orden habitual. El perro no dejó de gruñir. Cada segundo que pasaba parecía aumentar la presión. El aire estaba cargado de una electricidad extraña. El silencio ya no era solo incomodidad. Era amenaza. El mestizo volvió a saltar, esta vez con más fuerza. Sus patas chocaron de nuevo contra el borde. Su cuerpo se sacudió al caer. Un quejido breve escapó de su garganta, pero no se retiró. Volvió a ponerse en posición, respirando con dificultad, pero firme. Su sacrificio no era heroico, era inevitable. El perro sabía que su cuerpo podía resistir más que la paciencia humana. Sabía que si seguía interponiéndose, si seguía insistiendo, alguien tendría que reaccionar. Y así fue. El sacerdote, con el rostro pálido, dio un paso lateral, alejándose un poco más del altar. Esa distancia mínima fue suficiente para cambiar el curso de lo que estaba a punto de suceder. El perro se quedó ahí, sosteniendo el espacio con su cuerpo cansado. El mestizo comenzó a toser. Un sonido áspero, breve. Había sentido el impacto. Sus patas delanteras temblaban ahora, no solo por tensión, sino por dolor. Aún así, no se movió. La gente empezó a entender que no era una simple interrupción. Algo serio estaba ocurriendo. El miedo ya no era abstracto. Era concreto, aunque sin forma clara. El perro levantó la cabeza una última vez y ladró, más débil, pero igual de decidido. Su cuerpo estaba agotado. Sus ojos, sin embargo, seguían fijos, atentos, sin parpadear. El tiempo parecía suspendido. Cada segundo pesaba. El mestizo dio un paso atrás y se sentó, justo frente al altar, sin dejar de mirarlo. Como si su cuerpo ya no pudiera más, pero su voluntad siguiera de pie. Su respiración era pesada. Su pecho subía y bajaba con esfuerzo. El temblor ahora recorría todo su cuerpo. Nadie se atrevía a moverse. El perro había hecho todo lo que podía.
Había interrumpido, había advertido, había bloqueado, había expuesto su cuerpo sin saber exactamente a qué se enfrentaba, solo sabiendo que no debía permitir que aquello siguiera. Y en ese silencio tenso, cargado de miedo contenido, quedó claro que el mestizo no estaba actuando por impulso. Estaba sosteniendo algo que estaba a punto de romperse. Su sacrificio no fue limpio ni glorioso. Fue torpe, doloroso, urgente. Como lo son todas las protecciones reales. El perro, exhausto, permaneció ahí, respirando con dificultad, sin apartar la mirada del altar, esperando que los humanos hicieran lo que debían hacer antes de que fuera demasiado tarde. El sacerdote siguió mirando el altar, como si la madera hubiera dejado de ser madera. La mesa estaba ahí, igual que siempre, con el paño blanco, las velas, las flores humildes, pero algo en el borde, justo donde el perro había golpeado con sus patas, se veía mínimamente alterado. No era una mancha grande ni una señal evidente. Era un pequeño desnivel, un pliegue que no debía estar, una sombra donde antes no había sombra. El mestizo, sentado frente a los escalones, respiraba con dificultad. Cada inhalación le levantaba el pecho como si cargara un peso encima. Sus patas delanteras temblaban. Aún así, la mirada se le mantenía fija, clavada en ese punto. Ya no ladraba, ya no tenía aire para ladrar, pero su cuerpo seguía diciendo lo mismo. No se acerquen. La gente, por primera vez, se movió como un solo animal. No hacia adelante, hacia atrás. No con pánico, sino con esa precaución que nace cuando el instinto por fin alcanza a la razón. Algunas manos se aferraron a los respaldos de las bancas. Algunos cuerpos se giraron apenas, como buscando una salida sin parecer cobardes. Nadie quería ser el primero en correr, pero todos sentían que algo había cambiado para siempre en el aire. El sacerdote bajó del altar con pasos lentos, medidos, como si temiera que un movimiento brusco despertara algo. Se colocó a un costado, sin apartar los ojos de la mesa. En su cara ya no había sermón. Había un cálculo desesperado, una duda de hombre que no sabe qué está viendo, pero sabe que es peligroso. El mestizo tosió de nuevo, un sonido seco, áspero, que se le atoró en la garganta. Su cabeza bajó un segundo, como vencida por el cansancio, y luego volvió a levantarla con esfuerzo. Sus orejas seguían tensas, su hocico se movía apenas, olfateando el aire como si buscara confirmar lo que ya había confirmado demasiadas veces. Un olor tenue empezó a notarse para algunos. No todos. No era humo ni gas evidente. Era algo más sutil, como metal caliente mezclado con plástico, como algo que no pertenece a la cera ni a las flores. Un olor que en una cocina tal vez se ignora, pero en una iglesia, en medio de una misa, se siente como una intrusión. Alguien al fondo se persignó otra vez, con los dedos temblorosos. Otra persona apretó el rosario hasta que los nudillos se le pusieron blancos. El sonido de la lluvia afuera se volvió insoportable, como si cada gota fuera un segundo que se va. El sacerdote hizo un gesto breve con la mano, como indicando que nadie se acercara. No fue una orden hablada, fue una señal muda, y lo obedecieron, porque nadie quería contradecir al miedo que ya estaba instalado. El mestizo de pronto se levantó con esfuerzo. Fue un movimiento lento, doloroso. Sus patas delanteras casi no lo sostenían, pero él se obligó a ponerse de pie. Dio 2 pasos cortos hacia el altar y volvió a interponerse, ahora más cerca, como si entendiera que el tiempo se estaba cerrando. Sus ojos estaban opacos de cansancio, pero tenían una claridad rara, la claridad de quien sabe que lo peor aún no ha terminado. El sacerdote se quedó quieto, como si su mente buscara una salida que no implicara tocar nada. Miró el paño blanco, la base de las velas, los arreglos, y entonces vio un detalle que nadie había visto desde las bancas. Algo apenas asomado bajo el borde, como una pieza fuera de lugar. Un fragmento rígido, oscuro, escondido entre el paño y la madera, donde no debería haber nada. Su cuerpo reaccionó con un estremecimiento. Se le tensaron los hombros. La garganta se le cerró. Y dio otro paso hacia atrás. Fue ahí cuando alguien, sin entender del todo, corrió hacia una puerta lateral para avisar a quien pudiera ayudar.
Los pasos resonaron en el pasillo. Ese sonido rompió la inmovilidad, y de golpe, el resto del pueblo también empezó a moverse. No en desorden, pero sí con urgencia. Algunos se levantaron y se quedaron parados en la entrada, sin saber si salir o esperar. Otros tomaron a los niños en brazos. Las personas mayores se sostuvieron unas a otras con manos torpes, como si el simple hecho de tocar a alguien les diera ancla. El mestizo no se movió. Se quedó delante del altar como una estaca. Su respiración era cada vez más pesada. La tos le sacudía el pecho. Por momentos parecía que iba a caer, pero no caía. Se mantenía firme por pura voluntad. En pocos minutos, el murmullo del exterior cambió. Se escucharon puertas golpearse, pasos apurados, motores. La lluvia seguía, pero ahora el pueblo tenía otro ruido. El ruido del miedo colectivo, ese que no grita, pero acelera todo. Las autoridades llegaron como llegan siempre a los pueblos, un poco tarde y con la duda en la cara. Entraron con cuidado, buscando la fuente del caos. Vieron al perro primero, frente al altar, y luego vieron al sacerdote a un costado, pálido, inmóvil. La escena era tan extraña que por un segundo nadie supo qué hacer. Pero el olor, ese olor tenue, los golpeó también cuando se acercaron un poco más. El mestizo gruñó bajo, apenas un hilo de sonido, como si todavía tuviera fuerza para insistir. No era agresión. Era una última advertencia. Uno de los hombres que llegó se detuvo, como si por fin entendiera que aquel perro estaba marcando un límite. Se aproximó despacio, mirando el altar sin tocarlo, buscando con los ojos el detalle que el sacerdote había visto. Y lo encontró. No era grande, no era obvio. Era precisamente eso lo que lo hacía tan peligroso. Estaba escondido en lo cotidiano. El hombre hizo una señal rápida a los demás para mantener distancia. La gente empezó a salir, más rápido ahora, pero sin correr. Porque en esos momentos, el pánico puede ser peor que la amenaza. Salieron por la puerta principal, por los costados, con los niños pegados al pecho, con las manos apretando rosarios, con los ojos clavados en el altar como si esperaran que algo saltara de ahí. La mujer, la que siempre caminaba lento, quedó atrapada unos segundos en la confusión. No encontraba al perro con la mirada porque el montón de cuerpos la bloqueaba. Cuando lo vio frente al altar, el corazón se le apretó en una forma que no conocía. Quiso avanzar, pero el flujo de gente la empujó hacia afuera. El mestizo giró apenas la cabeza hacia ella. No fue una mirada larga. Fue un instante, lo suficiente para asegurarse de que ella se estaba alejando. Luego volvió a mirar el altar, como si ese fuera el último trabajo que tenía que hacer. En el atrio, bajo la lluvia fina, la gente se agrupó sin entender. Algunos lloraban sin saber por qué. Otros miraban la fachada como si el edificio pudiera explotar con solo ser mirado. Las campanas no sonaron. El pueblo se quedó en un silencio húmedo, roto solo por respiraciones agitadas y el murmullo de los que intentaban rezar para calmarse. Dentro, el ambiente era distinto. Ya no era misa, era intervención. Los hombres que entraron se movían con cuidado, sin tocar lo mínimo. Uno trajo una linterna. Otro miró por debajo del paño sin levantarlo del todo. No hicieron preguntas en voz alta. No necesitaban. Lo que encontraron les cambió la expresión. No era un accidente de vela mal colocada. No era un simple descuido. Era algo puesto, algo armado, algo que no pertenecía a ese lugar. Lo suficiente para que el aire dentro de la iglesia se volviera amenaza. El mestizo, al ver que por fin alguien entendía, dio un paso atrás, y entonces su cuerpo, como si soltara de golpe toda la tensión acumulada, se tambaleó. Sus patas delanteras se doblaron. Cayó de costado con un golpe sordo, sin dramatismo, sin queja larga. Solo un suspiro pesado y el sonido de su respiración raspando. Los hombres se congelaron un segundo, alarmados. Pero el perro no estaba muerto. Estaba exhausto. Había sostenido demasiado tiempo el peso del peligro sin que nadie más lo viera. Uno de ellos se acercó al mestizo, con cuidado de no perder de vista el altar.
Le tocó apenas el costado, sintiendo el temblor del cuerpo. La respiración estaba ahí, pero débil. Las patas tenían marcas de golpe. La vieja herida de la pata trasera parecía haberse resentido. Había un dolor real, físico, el tipo de dolor que no se cura con palabras. Y aún así, el perro, tirado en el suelo frío, intentó levantar la cabeza de nuevo. No para pedir ayuda, para volver a mirar el altar. Esa terquedad silenciosa fue lo que terminó de romper a los que lo vieron. Porque un perro de calle no debería tener esa clase de lealtad por un lugar que no le pertenece. No debería arriesgar el cuerpo por gente que apenas le dio sobras. No debería entender el peligro antes que todos, pero lo entendió. Y lo sostuvo. Los hombres, finalmente, confirmaron lo necesario. Hicieron movimientos rápidos, medidos, como quien trata con algo que puede cambiarlo todo en un segundo. Uno salió a pedir apoyo especializado. Otro se quedó vigilando. El sacerdote, a un costado, parecía haber envejecido de golpe. Miraba el altar con una mezcla de incredulidad y culpa, como si el lugar sagrado lo hubiera traicionado, como si el mal hubiera logrado esconderse justo en el centro de lo más puro. Afuera, la lluvia seguía cayendo. La gente esperaba sin saber qué decir. La mujer se quedó en el atrio, apretando su bolsa de tela contra el pecho. No rezaba en voz alta. Solo miraba la puerta, esperando ver al mestizo aparecer, como siempre, caminando despacio a su lado. Pero la puerta no se abría, y el silencio se hacía cada vez más largo. Dentro, el perro seguía respirando, tirado en el suelo, con los ojos medio abiertos. Cada tanto, un temblor le recorría el cuerpo. El dolor estaba ahí. El cansancio también. Pero su presencia todavía era una declaración. El peligro ya no estaba solo. Alguien lo había visto. Alguien lo estaba atendiendo. Y en esa transición, en ese punto exacto entre la amenaza y la comprensión, quedó claro lo más duro de todo. Si el mestizo no hubiera entrado, si no hubiera ladrado, si no hubiera golpeado con sus patas, si no hubiera insistido hasta quebrar el orden de la misa, nadie habría mirado el altar de ese modo, nadie habría sospechado, y el pueblo entero habría seguido creyendo que lo sagrado, por sí solo, protege. A veces no protege. A veces necesita un guardián que no trae uniforme, que no habla, que no pide permiso. A veces necesita a un perro sin nombre, dispuesto a caer primero para que los demás salgan caminando. El silencio volvió poco a poco, como vuelve después de una tormenta que no rompió ventanas, pero dejó a todos temblando. La iglesia quedó vacía, cerrada, vigilada. El pueblo se dispersó en grupos pequeños, hablando en voz baja, como si subir el volumen pudiera despertar algo que aún no estaba del todo dormido. El mestizo fue sacado en brazos, envuelto en una manta vieja que alguien trajo de una casa cercana. No pesaba mucho. Demasiado poco para un cuerpo que había sostenido tanto. Su respiración seguía irregular, pero estaba ahí. Cada inhalación era una victoria pequeña. Sus ojos se abrían y cerraban con esfuerzo, como si el cansancio le ganara peleas que ya no necesitaba luchar. La mujer lo esperó sentada en una banca del atrio. No lloró, no habló. Cuando lo vio salir, extendió las manos sin pensar. Tocó apenas la manta, como si temiera que el perro se deshiciera si lo apretaba demasiado. El mestizo movió la cola una vez. Apenas. Fue suficiente. Esa noche, el pueblo no durmió igual. Las casas estaban cerradas, las luces encendidas más tiempo de lo normal. En muchas mesas se habló del perro, no con exageración, con respeto. Con esa forma seria que la gente adopta cuando entiende que algo pudo haber sido irreversible. Días después, la iglesia volvió a abrir. El altar ya no era el mismo. No por lo que se había encontrado, sino por lo que se había evitado. Nadie volvió a mirarlo con la inocencia de antes. Ahora, cada flor colocada tenía un peso distinto. Cada vela encendida, un silencio agradecido. El mestizo se recuperó despacio. Cojeaba un poco más. Dormía más horas, pero seguía levantándose cuando la mujer salía. Seguía sentándose frente a la puerta. Seguía mirando la calle con atención tranquila.
Ya no era invisible. Nunca llevó collar. Nunca tuvo nombre oficial. Pero en el pueblo, todos sabían quién era. Y cada vez que alguien entraba a la iglesia y bajaba la voz sin darse cuenta, no era por miedo, era por memoria. Si alguna vez un animal estuvo ahí para ti, cuando nadie más lo estuvo, quédate. Suscríbete. Estas historias no ladran, acompañan.